SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast. Hola, muy buenos días desde Barcelona, donde hoy nos trae la gira que estamos haciendo en la SER justo cuando llegamos al final de la primera semana de campaña. Arranca pues el 8º día de esta carrera electoral que, además de los discursos, nos está dejando el asombroso y grave caso de Melilla, donde al menos 16 carteros de correos trabajan a diario escoltados por la policía para evitar agresiones mientras reparten el voto por correo. Como les hemos ido contando estos días, ya se está investigando si una red mafiosa está comprando allí los votos. De momento, la Junta Electoral Central ha avalado pedir el DNI para entregar el sobre con la papeleta que se reparte por correo, y lo hace después de detectar una sospechosa incongruencia entre el alto porcentaje de solicitudes de voto por correo y el tradicional absentismo que se registra en Melilla. Lo confirmaba anoche aquí en la SER, en hora 25, la delegada del Gobierno en esta ciudad autónoma. Aproximadamente 10 de los 25 diputados pudieran estar ya elegidos antes del 28 de mayo. Es decir, 11.002 personas solicitaron el voto por correo y, por lo tanto, pues las previsiones que hicimos desde el principio, viendo cuál era la dinámica que había ido tomando este voto por correo, la solicitud era pues llegar al 20%, y al final la cifra pues han respaldado estas suposiciones que teníamos, sí. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. La delegada del Gobierno asegura que se han diseñado nuevos filtros en el aeropuerto, en la frontera terrestre y en el puerto para evitar que lleguen votos fraudulentos a la península. Los carteros seguirán escoltados para evitar más agresiones. La investigación continúa abierta, aunque la delegada aseguraba que el proceso electoral está garantizado. Mientras tanto, gran parte del debate en la campaña sigue estancado en un tema del que el PP no quiere que se mueva: las listas de Bildu y ETA. Aunque ocurre que ahora ese tema es el que está abriendo una grieta dentro del propio Partido Popular. Porque otra vez Ayuso se desmarca de Feijóo y de la dirección nacional. ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones, quiere destruir España, privar a millones de españoles de sus derechos constitucionales y provocar una confrontación. Mire, yo creo que la sociedad española derrotó a la banda terrorista ETA. La democracia española derrotó a ETA. Y ahora lo que hace falta es ganar a las ideas políticas. Consuelo Ordóñez o Pablo Romero, hijo de una víctima de ETA y con el que vamos a hablar esta mañana aquí en El Abierto, han pedido a la presidenta de Madrid que respete el dolor de las familias y que deje de hablar de la banda terrorista como si siguiese matando. Sigue avanzando sin control el incendio de las Urdes. En Cáceres anoche se incorporó al operativo la unidad militar de emergencias, aunque el fuerte viento está complicando las tareas de extinción. El gobierno extremeño cree que el fuego pudo haber sido intencionado. Desde la zona del incendio, Última Hora, SER Extremadura, José Luis Hernández, buenos días. Buenos días. Finalmente han tenido que ser desalojadas unas 550 personas de las poblaciones de Descargamaría y Robledillo de Gata, en la Sierra de Gata. Estas personas están siendo dirigidas hacia la población de Moraleja, a los albergues provisionales que allí se han instalado. El fuego sigue avanzando hacia la Sierra de Gata, por el Valle del Árrago, con rachas de más de 60 kilómetros por hora ahora mismo en la zona. Seguiremos pendientes de la evolución del incendio a lo largo de la mañana en este Hoy por Hoy, que emitimos desde la terraza de Radio Barcelona, con vistas a la calle Caspe y al Paseo de Gracia, en un día nublado y con la pregunta de si lloverá, que sería la mejor de las noticias. Esta mañana vamos a hablar de la gestión del agua. De la viabilidad de nuestros planes hidrológicos y de las medidas que se pueden tomar para hacer frente a episodios de sequía extrema, como el que está atravesando ahora buena parte de España. Sobre todo la comunidad en la que estamos hoy, o Andalucía. Los embalses españoles están ahora en su nivel más bajo en casi 30 años, Javier Gregorín. Los embalses de nuestro país están ya más de un 30% por debajo del nivel medio de la última década. Y esto no ocurre en España desde 1995, es decir, desde hace casi 30 años. En concreto, de media, los pantanos están ya solo al 48% de su capacidad total, un nivel muy bajo, como destaca Santiago Martín Barajas, que ha sido miembro del Consejo Nacional del Agua. Sin embargo, los embalses se encuentran nada menos que 20 puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos 10 años para esta misma fecha. Pero la situación es mucho peor en los embalses de Cataluña, porque están ahora solo el 25%, como los de la cuenca del Guadalquivir, que están al 24%. Mientras tanto, el Guadiana, el Segura y el resto de Andalucía apenas superan el 30% de su capacidad. Según los datos de AEMET, una gran sequía como la de este año se registra en España cada década desde hace medio siglo, desde la década de los años 70 del siglo pasado. Es viernes, es 19 de mayo.
Del agua se habló mucho durante la precampaña electoral. Hace semanas la regularización de regadíos ilegales en Doñana fue el tema central. Lo recordarán de los debates entre el Partido Popular y el Gobierno. Y así entró la sequía en la campaña. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hasta que las listas de Bildu inundaron todo el debate, el agua protagonizaba buena parte de los discursos. Y el agua es un problema nacional. Hasta el punto de que hace unos días Feijóo prometía que la primera medida que adoptará si llega a la Moncloa será un pacto nacional del agua. El conflicto entre la Junta de Andalucía y el Gobierno por Doñana metió la sequía en el inicio de la campaña. Doñana es patrimonio de los andaluces y Doñana no se va a tocar. Tienen que retirar esa ley. Sánchez hizo coincidir su arranque con un Consejo de Ministros extraordinario que sirvió como munición para los suyos en algunos territorios, como Andalucía. Este es Juan Espadas. Más de 2.000 millones de euros para afrontar con seriedad, con rigor la sequía. O la Comunidad Valenciana, donde la política de trasvase sigue siendo en este momento un elemento de confrontación. Quiero acordarme hoy también de nuestros agricultores, porque no tienen agua, porque el sanchismo se lo ha recortado. Confrontación no solo entre adversarios, sino entre presidentes autonómicos del mismo partido como Page y Chimo Puig. Hemos luchado por el agua, vamos a continuar luchando con inteligencia, reivindicando en los tribunales. Esa intención hoy se ha echado abajo y acabamos de volver a ganar en los tribunales la defensa de nuestros ríos. Pero el agua ha servido hasta para rebajar tensión en algunos mítines. Ya sabes que los de Castilla-La Mancha siempre reclamamos agua, Pedro. A cambio de que nos den agua, damos vino, damos vino y damos lo que haya que dar. O para decir, como hizo Mañueco, que si llueve... Que gracias por venir y traer el agua a es gracias al presidente del Partido Popular. La gestión del agua también es un problema europeo. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y países de nuestro entorno, por ejemplo, como Francia, Italia o Reino Unido, también están replanteando sus modelos de gestión para hacer frente a la sequía. Así que hoy nos preguntamos cómo se gestiona el agua fuera de España, qué hacen otros países para que su sistema sea sostenible a pesar de la sequía. Pablo Morán ha hecho un repaso por el mundo y estas son algunas de las medidas que se están tomando en otros puntos del planeta. Pablo, buenos días. Buenos días. Hemos encontrado un amplio abanico de soluciones para captar agua o utilizarla mejor, desde las más rudimentarias como las mallas atrapanieblas. Tienen la función de condensar las microgotas que existen en el aire de la neblina. Esta malla capta de 200 a 400 litros de agua en un sistema que permite el riego en las zonas más remotas de Perú, a la tecnología de Israel. El 60% de su territorio es desierto. Hace décadas introdujo el riego por goteo y ahora lo está mejorando gracias a la inteligencia artificial, como explica Noa Hakim, portavoz de la embajada. Puede identificar en tiempo real qué planta recibe suficiente agua o no suficiente agua y también cuando hay pérdidas de agua. A las restricciones, la mejora de las canalizaciones o la apertura de nuevos pozos para extraer agua subterránea, que se aplica casi por igual en todas las latitudes, Argelia suma, por ejemplo, la llamada Policía del Agua, encargada de actuar contra el despilfarro o las conexiones ilegales a la red, que se llevan hasta el 25% del suministro. Y en Alemania han propuesto las llamadas ciudades esponja, donde los edificios retengan el agua de la lluvia para darle un segundo uso. Y hoy también queremos escucharles a ustedes, a los oyentes. Queremos que nos manden notas de voz contándonos si están ahorrando agua ahora, si ustedes normalmente lo hacen, si ahorran agua, si tienen conciencia de la escasez de este bien, del agua. Esperamos sus notas de voz en el móvil del programa, en el 638 31 3466. Y ayer dedicábamos el programa desde Palma a hablar de la vivienda, de los problemas para acceder a un alquiler asequible y precisamente sobre viviendas la noticia que les contamos ahora. Una familia con 3 hijos pidió ayudas para poder seguir pagando el alquiler después de que se lo multiplicasen hasta por 6. Su vivienda era de protección, pero dejó de serlo cuando la compró un fondo buitre y la Comunidad de Madrid les respondió que no estaba obligada a darle otra vivienda de protección. Y el Tribunal Supremo le ha dado la razón ahora a la Comunidad de Madrid. Nos explica este caso Pedro Jiménez. El Supremo ha dado la razón a la Comunidad de Madrid frente a una pareja con 3 hijos menores que reclamó ayudas para poder seguir pagando su vivienda de protección que había dejado de serlo tras comprarla el fondo buitre en Casa Cibeles o en su caso que le adjudicaran una vivienda social que sí pudieran pagar. El cambio en la propiedad supuso el fin de las ayudas económicas para esta familia que vio además cómo le multiplicaban por 6 el precio del alquiler. El Alto Tribunal fija jurisprudencia y establece que cuando te toca por sorteo una vivienda de protección, la Administración
legislación no te reconoce un derecho indefinido a tener una vivienda pública, ni adquiere una obligación permanente y continuada de resolverte la situación habitacional. Las incidencias ocurridas con posterioridad, es decir, la venta a un fondo buitre, dice la sentencia, no da lugar a que pueda pretenderse una prestación equivalente o análoga a la otorgada en su día. Y seguimos en Madrid porque hay una juez admitido a trámite una querella que acusa a 4 policías de cometer crímenes de lesa humanidad durante el franquismo, y uno de esos 4 policías señalados es el comisario Villarejo. Radio Madrid, Esther Bazán, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El juzgado de instrucción número 50 de Madrid ha dictado un auto por el que cita a declarar a Julio Pacheco, una de las víctimas de la Brigada Político-Social del franquismo, y que firma la querella junto a una testigo. Les cita para el próximo 14 de julio. En esa misma resolución solicita el Archivo Histórico Nacional la totalidad de los documentos que existen sobre Julio Pacheco, principalmente los relativos a su detención, las resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal de Orden Público y sus ingresos en prisión. Y TikTok está otra vez en el centro de la polémica. Porque pese a ser la red social que más está creciendo en todo el mundo, los gobiernos en Occidente quieren limitar su uso o prohibirla. La principal preocupación está en el tratamiento que puede hacer China de los datos personales de los usuarios de la plataforma, pero también en sus efectos sobre la salud mental. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se ha reportado un repunte de accidentes y de muertes relacionadas con retos virales de TikTok que son peligrosos. Pero esa preocupación se extiende al resto de redes. Por eso aquí en España el Ministerio de Consumo se ha puesto en contacto con los responsables de TikTok, Meta, Twitter, YouTube y Google para analizar los efectos que está teniendo estas plataformas en la salud mental de sus usuarios. Teresa Rubio. Quiere que sepan que algunas de las técnicas que están usando, como por ejemplo el scroll infinito, promueven la liberación constante de dopamina en el organismo, que alteran el sistema de recompensa y pueden inducir comportamientos compulsivos. Que estos mecanismos son parecidos a los que operan en los juegos de azar y las apuestas instantáneas, y que todo esto dificulta que la juventud se desarrolle adecuadamente y aprenda a manejar la frustración. También quiere que tengan presente que sus plataformas desconectan a los jóvenes de la realidad y que están generando importantes perjuicios en su salud mental. Vamos con algunas de las noticias del ámbito local. Hoy en Cataluña, aprovechando que estamos en Radio Barcelona, aquí a nuestro lado Sergi López. Sergi, buen día. Hola, Ángeles, buen día. Y nos vamos a ir también hasta Canarias. Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y además los dos traéis historias de robos de coches, Sergi. En tu caso, unos ladrones que roban coches custodiados por los Mossos d'Esquadra. Sí, es un robo, pero no es un robo cualquiera. Los ladrones han entrado en el parking de la comisaría donde hay más Mossos d'Esquadra de Cataluña y han robado uno de los coches más caros que había aparcados allí. Ha sido en el complejo de Egara, en Sabadell, que es la sede central de los Mossos. El coche que se han llevado los ladrones es un BMW de alta gama que había sido intervenido a unos delincuentes. Ya en noviembre, unos individuos se colaron en este parking, que es exterior, y durante horas cargaron con motores, con chatarra de coches intervenidos en operaciones policiales. Unos Mossos que pasaban por allí los cogieron infraganti, pero luego los dejaron en libertad. Y en marzo es cuando se produjo este robo de un BMW. 3 semanas más tarde, alguien volvió a entrar en el parking, robó las 4 ruedas de otro coche de lujo y para más recochineo le dejó puestas unas ruedas viejas. Los Mossos, visto lo visto, se han llevado los otros coches intervenidos que guardaban allí a otro parking interior que está vigilado, a ver si ahora hay más suerte. Y el problema que tiene la policía ahora es que no ha pillado a los ladrones, y a ver cómo le explica la juez que les han robado una pieza judicial que debían custodiar. Es que claro. ¿Sabes qué pasa? Igual el mozo piensa, ¿quién va a venir a robar aquí? Claro. ¿No? Entonces sí, relajan un poco la seguridad. La policía no es tonta. Aquí no. Bueno, pero se les han colado. Bueno. Estos muy listos, porque van a robar donde está la policía y no los pillan. Pero en el caso de Canarias, Héctor, han robado un coche en Las Palmas y los ladrones se han quedado dormidos dentro. Sí, muy listos no son. Parece más bien una película de Mr. Bean, Ángeles. Pero está claro que la realidad siempre supera a la ficción. Y así ha sucedido en la capital Gran Canaria. Los ladrones se pusieron manos a la obra, forzaron la puerta, entraron, arrancaron y se lo llevaron. Hasta aquí podemos decir todo normal, bien, dentro de lo normal que es que se lleven tu coche. Pero se ve que el proceso de sustracción fue muy costoso y cansino para
para los cacos. El dueño del vehículo lo denunció ante la policía y pusieron sobre la pista a los agentes que estaban patrullando por la zona. Con el modelo, el color y la matrícula estaban ojo a visor, y en una de sus rondas por el barrio de Arenales vieron a lo lejos a un coche que cumplía con las características. Se acercaron, comprobaron que era el vehículo en cuestión, pero cuando se acercaron aún más se encontraron con esa escena. Los dos individuos estaban echando una cabezadita, o más bien durmiendo en su interior, para sorpresa de los policías. Ya en las redes sociales, que sabemos cómo son, los han calificado como los ladrones más torpes de la historia de Canarias. Y también aquí en Cataluña, un error de manual. Tú vas a un sitio en tren y resulta que alguien comete un error y apareces en otro sitio. Y esto les pasó a los viajeros el otro día. Bueno, es que todos tenemos asumido que cuando vamos en coche, y sobre todo cuando vamos en una zona que no conocemos, pues nos podemos equivocar de salida en la carretera, en la podemos acabar en otro sitio. Bueno, pues ahora, este mismo caso que nos pase en un tren, pues suena más raro. Tú te vas a un sitio y crees que llegarás a ese sitio. Bueno, pues parece que cuando vamos dirección Tarrasa no lo tenemos del todo seguro. El otro día lo que pasó es que alguien se equivocó en una bifurcación. Era una decisión que se tenía que tomar de manera manual. Enviaron a un tren que tenía que ir a Tarrasa a Sabadell. Llegaron a una estación los viajeros por la que no debían pasar. Se quedaron bastante alucinados. Y entonces lo que hicieron es cambiarles de andén. Volvieron otra vez. Hicieron una ruta turística que no estaba prevista, pero al final acabaron en Tarrasa. Pero además lo típico, que vas despistado leyendo en el tren y te bajas en la estación pensando que es tu estación, y empiezas a mirar y dices, ¿pero dónde estoy? Sí. Con la rivalidad además que hay entre Tarrasa y Sabadell. Sergi, Héctor, gracias a los dos. Gracias. Buen fin de semana. Un beso, Héctor. Y vamos ya con nuestra propuesta cultural para empezar el día. Hoy es viernes, son los estrenos de cine y nos los trae José Manuel Romero. Ya lo decía la canción. Motores rugen al cielo, gasolina, sangre y fuego. Vuelve Fast and Furious con su 10ª entrega, una historia de acción y venganza con Vin Diesel y los fichajes de Helen Mirren y el villano de Jason Momoa. Me da miedo perder a alguien que quiero. Hay más estrellas en la cartelera. Morgan Freeman y Florence Pugh protagonizan Una buena persona, drama sobre el duelo y las adicciones en Estados Unidos. No sé cómo hacerlo. Requiere trabajo. El cine de autor trae 2 películas rezagadas del pasado Festival de Cannes. Las 8 montañas es un melodrama alpino sobre la amistad. Nunca pensé que alguna vez encontraría un amigo como Bruno. ¡Hola, Pietro! ¡Hola, Bruno! Y La gran juventud, un relato nostálgico sobre una escuela de teatro. De España llega a las salas Sica el debut de Carla Subirana sobre las mujeres abandonadas de la Galicia marinera. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.